La clase de hoy, como saben, es la última clase sincrónica del cuatrimestre, así que va a ser una clase especial. Primero vamos a tener un bloque, o la mayor cantidad de la clase va a ser destinada al bloque de brecha de género, en donde Antonella y Valentina van a hacer una presentación, si se quiere, del tema en el espacio de IT, pero también con algunos comentarios en general. Y después tenemos a dos invitadas especiales, que son Victoria Escurra y Eugenia Desmoures. Victoria es CEO y co-founder de Edu Digital, y Eugenia tiene un cargo muy importante en Accenture. Así que de mi parte y de parte de todo el equipo estamos muy agradecidos por tenerlas a ellas. Así que Antonella y Valentina, después de la presentación esta, van a estar compartiendo un poco algunas palabras con ellas. Así que sin más, los dejo y las dejo en manos de Antonella y de Valentina. Gracias. Bueno, bárbaro. Gracias, Emi. Si te parece, entonces ahora Valen comparte la clase. Lo que vamos a hacer con Valen es introducirlos en algunos aspectos teóricos. Luego dejamos lugar para lo que son las, digamos, preguntas de la clase propiamente dicho, y ya así después abrimos para que las invitadas puedan hablar y les podamos hacer consultas sobre su trayectoria y sobre los temas de la clase. Bueno, como dijo Kachi, esta es la agenda que tenemos. Vamos a estar hablando de qué es brecha de género, un poco de historia, después brecha de género en tecnología, gender bias y ejemplos, y la charla con las invitadas. Bueno, para hablar de brecha de género, vamos a tomar la definición que da el Foro Económico Mundial. Ellos hablan de la disparidad que existe entre hombres y mujeres y cómo esta disparidad se refleja tanto en los logros sociales, políticos, intelectuales, culturales y económicos. Tomamos la definición que dan ellos porque son un organismo a nivel mundial y vienen haciendo estudios de género tomando todos estos ámbitos desde 2006, por ende lo tomamos como fuente confiable. ¿Por qué es importante que hablemos de brecha de género? Y acá tomamos también lo que dicen ellos del Foro Económico. Primero, porque es importante desarrollar el talento de la mitad de la población mundial, y esto va a ayudar a generar mayor crecimiento, competitividad y preparación tanto para las economías como para las empresas. Y es fundamental también trabajar en reducir esta brecha de género para que las economías y las sociedades prosperen en un futuro. Y por eso vamos a tratar este tema ahora. Ahora, en cuanto a lo que es tecnología, y se spoilearon un poco con tanto ida y venida, pero nos parecía importante hablar de un poco de historia de esto y ver los aportes de las mujeres tanto en el ramo de la tecnología, porque muchas veces sus aportes no fueron del todo visibilizados o fueron reconocidos mucho después de que ocurrieron. Bueno, acá vamos a hablar de lo que son las pioneras en tecnología, y si bien no vamos a ir una por una nombrando, podemos ver que, bueno, el primer aporte fue en 1843 con Ada Lovelace, que ella se la conoce como la madre de la programación informática. Ella más que nada era una matemática de Inglaterra y se centró mucho en lo que es la calculadora de uso general, y se la conoce como la mujer que creó el primer algoritmo destinado no para ser usado por una persona, sino por una máquina. Ella, al momento de publicar sus estudios, o lo que hizo, no lo hizo bajo su nombre, porque en la época publicar como mujer era censurado, entonces lo hizo bajo un alias. Así que el primer aporte fue de ella, y el día de su cumpleaños se conmemora el Día de las Mujeres en STEM. El otro ejemplo que queríamos mostrarles era el de las Top Secret Roses, que esto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, como pueden ver en la foto. En este momento, en Estados Unidos, como los hombres estaban estaban yendo a la guerra, las mujeres tenían que salir de su rol de ama de casa y cubrir los roles que ya no estaban haciendo los hombres en la fuerza de trabajo. Y en este caso, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, querían inventar una computadora para calcular la trayectoria de los proyectiles de todas sus armas. Entonces, en ese año, en 1943, lo que hicieron fue, dos hombres diseñaron una máquina, ingenieros diseñaron esta máquina para hacer el cálculo de los proyectiles.
y a ellos en ese momento se los reconoció por lo que hicieron. Cuando estaban investigando modernamente sobre esta máquina en particular y los aportes de las mujeres, vieron la foto que están viendo ahora acá en el fondo de estas dos mujeres trabajando en la máquina. Cuando la persona que está investigando preguntó, bueno, ¿quién eran estas chicas? Le dijeron, no, son unas modelos que están ahí, nada más. Pero en la investigación de ella surgió que, bueno, estas dos mujeres junto a otras 4 más, que eran en total 6, hicieron todo lo que es la programación de la máquina en sí y después lo utilizaron para hacer, bueno, todos estos cálculos de proyectiles. ¿Qué sucede? En la época en que sucedió esto, y por qué se le dio el crédito a los hombres en ese momento, es porque se veía como mucho más importante el tema del hardware, de crear la máquina en sí. La parte del software no era considerada importante y era como más trabajo de mujer en el sentido que se consideraba que era como trabajar con una máquina, escribir o tipear. En esa época se creía que el software no era para nada importante. Entonces, tanto ellas en su momento como Ada Lovelace no tuvieron reconocimiento hasta mucho después. Y esto no solo en la rama de la tecnología, sino como otras ramas, tanto los aportes de las mujeres como de las minorías, a veces no fueron reconocidos o fueron invisibilizados, así que nos parecía importante nombrarlo, y también cualquier otro tema que a ustedes les interese, seguramente pueden encontrar situaciones similares. Y ahora me van a decir, muy lindo todo esto, pero ¿cuál es la situación actual? Ahora sigo yo y les voy a contar algunos números que lamentablemente que no son buenos, pero van a ver al final de la presentación que hay un poco de luz en el camino. A modo introductorio, nos gusta remarcar esto de que las mujeres tenemos mayores obstáculos que nuestros pares hombres, tanto para entrar a lo que es el mercado laboral en general, como para también mantener trayectorias, también como para que los cargos nuestros sean cargos de calidad o sean, digamos, que puestos laborables que de calidad, y para poder ascender en estos cargos. Y estos 4 problemas grandes se ven acentuados en lo que conocemos como las carreras STEM. STEM, por sus siglas en inglés, son las áreas que implican ciencia, también la tecnología, lo que es ingeniería y lo que son las matemáticas. Entonces, si vamos a ver los números en estas áreas, nos llama la atención. ¿Por qué? Porque si bien el 60% de los alumnos universitarios somos el género femenino, cuando hacemos un zoom en las áreas de las STEM, vemos que este porcentaje baja y que solo están representados por alumnos, digamos, universitarios que siguen estas áreas, y es solamente de un, digamos, 25% la representación del, digamos, género femenino. Y si hacemos un doble clic en lo que es las carreras vinculadas con lo que es la programación, baja un poco más, y de cada 100 alumnos nada más tenemos 15. Entonces, el análisis que nos gusta hacer de estos números crudos es un poco la pregunta de, ¿son las STEM la única forma que tenemos de poder trabajar en áreas, digamos vinculadas a lo que es la tecnología? Creo que si han asistido a las clases, la clara respuesta es que no, porque tuvimos la semana pasada a, por ejemplo, Luciana de la Croce, que digamos que fue un fiel ejemplo de que no tiene expertise tecnológica, pero que hace más de 20 años trabaja en cuestiones vinculadas a lo que es la tecnología, pero sí es cierto que estudiar estas digamos, carreras STEM sí puede ser el camino más corto para poder trabajar en ello. Siguiendo un poco con los grandes problemas que tenemos, nos gustaría hablar de otros 2 conceptos. El primero es el de la pared de cristal o las paredes de, digamos, cristal, que está dado porque pocas
mujeres, acá lo que sí quiero hacer es la salvedad, que es que eligen o que pueden insertarse en el ámbito tecnológico. ¿Por qué? Porque hay una cierta masculinización de ciertos trabajos. Si vemos ahora el gráfico, vemos cómo está esta, digamos, tendencia de que estamos más representadas por trabajos de atención o servicios domésticos, o de educación, o de salud, nos cuesta trasladarnos horizontalmente en lo que son distintas áreas laborales. Por ende, los números fríos demuestran que el 60%, digamos, es 60% sí, de las áreas de trabajo están dadas por servicios domésticos, educación, salud y todo lo que sea hoteles, restaurantes. Y lo que son áreas más tech, tecnología, transporte, telecomunicaciones, construcción, es más dada por los hombres. Cuando vamos a los datos fríos, vemos que el 27% solamente del género femenino trabaja en áreas tecnológicas. Y que cuando vamos al número de quiénes son los que desarrollan las aplicaciones móviles, es un 6% la participación femenina. Son números duros. Nosotros estamos ahora justamente llevando a cabo, digamos, trabajos en donde podemos y queremos desarrollar, digamos, startup. Bueno, ese número global de participación femenina es súper bajo. Esto es simplemente comentarlo y tratar que, por supuesto, de poder revertirlo. Y no solamente tenemos paredes de cristal, sino que también tenemos los techos de cristal, que es cuando logramos entrar en algún trabajo relacionado con las áreas de lo que son las STEM, nos cuesta subir jerárquicamente. Y ahora vamos a hacer algún zoom a lo que son los números. Tenemos que en Argentina solamente el 23% de los cargos senior son ocupados por el género femenino, menos de un 20% de las mujeres que trabajan en tecnología tienen un rol de, digamos, mujeres líderes o que pueden tomar decisiones, y las startups creadas por las mujeres reciben que menos financiamiento. Espero que esto Emilio y Diego lo tengan en cuenta en las rondas de financiación. Acá cuando hacemos un zoom en lo que son las investigadoras y los investigadores por categoría y género, estos son datos de lo que es el CONICET del año 2019, si ven, los hombres son los grises y nosotras somos los celestes. Y vemos cómo a medida que el cargo es superior, el color celeste cae. Esto es por esto que les comentaba, ¿no? Esto del, digamos, techo de cristal, que es que hace que no podamos ascender. Hay varios estudios, hay varias entrevistas a mujeres investigadoras, y lo que denotan básicamente es que en algún punto en el crecimiento profesional es complicado vincular lo que son las trayectorias laborales y profesionales con lo que son las trayectorias de la casa y de la familia. Entonces, es común y es un dato que todos debemos conocer, que las mujeres dedicamos más horas a lo que es el cuidado de la familia y de la casa, sobre todo cuando hay niños y niñas. Entonces eso hace que para lo que son las presentaciones de, que por ejemplo, paper, en lo que son los investigadoras e investigadoras, que los llevan a tener también crecimientos, que digamos profesionales, ascensos, hacen que tengan ahí algunas trabas. Entonces, vistos estos dos grandes conceptos, como era el techo y la pared, no, digamos, queremos que sean todas malas noticias y queremos ver qué podemos hacer como para hacer un cambio en esta situación actual. Y ahí los introducimos a un concepto medio nuevo, que es el de gender bias, que son los prejuicios de género traducido. Creo que está
no del todo bien traducido, porque nosotros en español prejuicio es como una palabra que tiene algún significado negativo, y lo que quiere decir el concepto es que inconscientemente todos tenemos algún gender bias o algún, digamos, estereotipo armado por género, de lo que deben hacer los hombres y de lo que debemos hacer las mujeres. Pero este estereotipo está mal que se relacione con un ámbito laboral, ¿no? Y acá algunos de los ejemplos típicos es el de las mujeres que deben quedarse en la casa y cuidar a los hijos e hijas, ya que son tiernas, amorosas, o la de los hombres no lloran porque son fuertes y no son sensibles. Entonces uno tiende a atribuir tareas de cuidado, trabajos domésticos, cuestiones de digamos, salud, educación, más con un género femenino, que paradójicamente son aquellos que en casi todos los países menor paga tienen, contra otros donde donde los jefes y donde los puestos jerárquicos van más de la mano de los hombres fuertes, líderes, que puedan dar órdenes. Entonces ahora con Valen lo que les vamos a contar son algunos ejemplos de los gender bias. Bueno, como decía Cachi recién, todo lo que es gender bias y demás son cosas que vamos adquiriendo por la crianza. Generalmente no es algo que hacemos conscientemente y no es que no es que todos nacemos sin bias, sino que somos criados en un ambiente y cada cual va tomando bias diferentes, no es que es algo necesariamente negativo. Entonces, los bias generalmente se adquieren, como dije, en la crianza y por parte del juego. Este es un ejemplo que bien con Cachi nos parecía que está bastante bueno, de cómo los bias influyen en las cosas que nosotros consumimos. Entonces, acá tiene un ejemplo de lo que es el juguete Lego. Para los que no lo conocen, bueno, Lego son juguetes que son pequeñas piezas donde uno va armando figuras. Cuando se lanzó la marca esta en particular, lo que hicieron ellos no es que iban como seteados a un público niño o niña, sino que ellos encaraban lo que era la familia y no tenían tanto como una diferenciación entre los productos que hacían, sino que cada uno hacía con los Legos lo que quería, sería. En 2001, Lego quiere sacar una marca llamada Lego Friends, encarada para las chicas, que es el ejemplo que tenemos en la derecha, que lo pueden ver que está ahí como en rosita, se llama Lego Friends, tiene unos corazoncitos muy bellos, y está encarado mucho a la parte social. Es mucho salón de belleza, ir a la peluquería, ir a la pileta con tus amigas, y si bien la parte esta de Lego Friends tiene cosas para rescatar, porque está bueno que podamos también ser compasivos, trabajar en grupo, son cosas que generalmente se le atribuyen más como a las mujeres. Entonces esto es un bias que tenemos, como, bueno, las mujeres les interesa más ir a la peluquería, vestirse de rosa, demás cosas, mientras que a los chicos se les fomenta otras actividades, como vemos en la imagen de la izquierda. Es bueno ser astronauta, ser más disruptivo, quizás también hacer cosas más diferentes y no se les así incentiva tampoco las otras cosas que son también como trabajo en equipo. Entonces, sabiendo que, para que sepan, cuando sacó Lego esto, toda la gente compraba Lego, le fue a la yugular de lo mismo, las chicas también pueden ser astronautas o pueden querer tener un castillo, ¿no? Pero lo importante de nuestro lado es saber, bueno, qué bias tenemos, con qué nos criamos, para no reproducirlos ni en nuestro trabajo ni en la crianza de los niños en el futuro, en ese caso. Y bueno. Genial, Valen. Bueno, y para seguir con los ejemplos,
el sesgo de género y también de raza no fue una, digamos, excepción en lo que fue el reconocimiento facial en Amazon. Amazon es, digamos, pionero. ¿Y qué pasaba acá? Que como el 80% de los que trabajaban en el machine learning o en la inteligencia, digamos, artificial eran hombres, entonces proponían modelos de reconocimiento, como ha explicado Diego, entrenaban digamos, a la máquina, al algoritmo, con lo que ellos entendían como la cara de un hombre. Cuando empezaron a hacer las pruebas con el algoritmo, vieron que en el 19% de los casos hubo, digamos, confusiones entre los hombres y las chicas y las mujeres, y cuando las caras que debían reconocer eran de mujeres trigueñas, o de tez un poco más oscura, o con las cejas un poco más gruesas, el porcentaje de que daba error el algoritmo se vio incrementado casi, digamos, al doble. Esto lo que denota es que si los que toman las decisiones sobre los algoritmos son en su mayoría hombres, es lógico que el bias que tengan sea algo parecido a lo que son ellos o lo que conocen ellos. Entonces, entrenen el algoritmo con las fotos con las que se vean representados. Por ende, a lo que vamos con esto es que cuanto más diversidad en los equipos de, digamos, trabajo haya, mejor va a ser la tecnología y más acertados van a ser los resultados que los algoritmos reproduzcan. Y finalmente, el último de los ejemplos. El último de los ejemplos, porque Emi nos venía robando todos los ejemplos, así que nos tuvimos que conseguir uno nuevo. Bien, para los que tuvieron la suerte de no caer en TikTok en esta pandemia, felicitaciones, no fue mi caso. Yo no tengo nada que ver con TikTok. Está muy buena, lo recomiendo. Bueno, para los que no conocen, TikTok es una aplicación que se parece mucho a lo que es Vine, o lo que era Vine, donde vos tenés un muro, un For You page, donde vas deslizando y ves videitos cortos que van de 15 segundos a 3 minutos, y es básicamente para compartir contenido. Bueno, TikTok el año pasado sacó una nueva funcionalidad que tiene que ver con subtitular lo que van diciendo las personas al momento de ir hablando. Lanzaron este software, como se imaginarán, está relacionado con lo que es inteligencia artificial, y para seguir con las políticas de TikTok, más que nada como es una aplicación que va enfocada a lo que es la familia o apta para todo público, se puede decir, hay muchas palabras que al momento de ser consideradas como ofensivas o bullying, son censuradas directamente por la aplicación. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando lanzaron esta nueva funcionalidad de subtítulos, pasaba que dependiendo qué raza eras o qué género eras, si se podía decir correctamente tu persona. Entonces pasaba que decías hombre blanco y mujer blanca, y estaba todo bien. Decías hombre asiático, estaba todo bien. Decías mujer asiática y directamente la aplicación te censuraba la palabra. ¿A qué se ve esto? Bueno, al momento de tomar qué palabras iba a censurar la aplicación, lo que hicieron la gente que lo desarrolló es tomaron contenidos de páginas para adultos y lo tiraron directamente como cosas que iban a censurar. Entonces, al momento de que las mujeres asiáticas dijeran así como mujer asiática, como para referirse a ellas, la aplicación directamente lo censuraba. Y esto también, como decía Kachi, es por un tema de falta de diversidad. En el momento de estar pensando esto, bueno, la funcionalidad de esta y qué cosas iba a contemplar y qué cosas iba a censurar, a nadie se le ocurrió decir, pero bueno, Asian Woman no es una fetichización, es una personalidad. Entonces lo que estamos haciendo es directamente borrando un grupo de personas de nuestra plataforma. Y es además mucho más grave porque TikTok es una aplicación, si no saben, es china y la mayoría de su contenido está basado en lo que es Asia. Entonces, que ellos hayan tenido este error es
más que nada grosero para su marca. Entonces, está bueno saber estas cosas y, como decía Cachi, apuntar a tener equipos más diversos, porque en inteligencia artificial es mucho más grosero porque pasan estas cosas, y también esto que es contenido es mucho más obvio, pero estos errores por no tener equipos diversificados suceden en todo tipo de aplicaciones o cosas que nosotros generamos. Entonces nos parecía bueno nombrar este ejemplo para tenerlo en cuenta. Bueno, y como cierre a lo que fue esta primer parte teórica o de introducción de algunos ejemplos y conceptos, nos pareció que lindo este cómic en donde está el padre con la nena y el padre, no sé si llegan a verlo, el padre le dice que mira lo que te he comprado. Traducido, la nena le dice, qué lindo. Pero, ¿qué es? Le pregunta la nena. Es algo que las chicas usan o llevan cuando hacen las cosas de chicas. Genial, le dice la nena. Y lo que todos hubiéramos supuesto era que la nena se lo ponía que demonio, como algo decorativo, y la nena se puso el monio y empezó a hacer un juego que de física química. Entonces, digamos que nos pareció digamos, lindo que para hacer el cierre que de la clase, o de la parte esta primera, y para un poco dejar esto, ¿no?, sembrado de que en realidad estos bias o estos que, digamos, prejuicios son los que llevamos que nosotros y lo que les inculcamos también a nuestros hijos, digamos, hijas. Entonces esto de que no por ser nena tenés que tener un moño en la cabeza, un moño rosa, o no por ser nene no podés llorar y no podés demostrar tus sentimientos, porque también está comprobado que los niños que no los dejan llorar y demostrar sus sentimientos sufren mucho, y que no tiene nada que ver con algo de género. Entonces, bueno, simplemente que más allá de que nos permita trabajar en el mundo de las STEM, sirve como para que seamos todos chicos y chicas un poco más, digamos, libres y sin tantos ataduras ni, digamos, mandatos. Perfecto, bueno, voy con la presentación. Primero tenemos a María Eugenia Desmoures. Ella es licenciada en Administración de la UADE. Actualmente trabaja como Order to Cash Initiatives Manager en Accenture y tiene 10 años de experiencia liderando equipos cross locations y grandes implementaciones. Y también la tenemos a Victoria Escurra, que es profesora y politóloga, magíster en Administración Pública, experta en liderazgo político de la Escuela de Gobierno de Madrid. Tiene 11 años de experiencia en la gestión del Ministerio de Educación, asesora en tecnologías de información para la gestión educativa, CEO y co-founder de EduDigital. Ahí las presenté y, bueno, una primera pregunta para las dos es que nos hablaran un poco de su trayectoria, de cómo empezaron a trabajar las dos en tecnología y si nos pueden contar más o menos cómo empezaron. Euge, si te parece, puedes arrancar vos. Dale. Yo entré, a ver, empecé de casualidad. Yo soy como un baby boomer, estoy hace 13 años en la misma empresa, lo cual es raro, sobre todo para tecnología, pero además para la generación es raro. Entré de casualidad. En realidad estaba promediando la carrera de economía y un amigo me dijo, ¿por qué no empezás a trabajar? Yo no tenía esa inquietud y de repente empecé a mandar el CV. Y me llamaron de un lugar que decía que necesitaban gente para SAP. Yo no sabía que era SAP, obvio. Para los que no saben, SAP es un ERP, el más importante del mercado. Y bueno, le pregunté a mi mamá, ¿vos sabés qué es SAP? Y me dijo lo de la tele, pensando que a hoy no, nunca en la vida lo usé, pero me dijo eso y yo me quedé, qué raro esto. Y busca gente que estudie economía, rarísimo. Y bueno, fui a la entrevista y quedé. Me hicieron una capacitación sobre cómo usarlo, cómo parametrizarlo, y entré directamente, gracias a Dios que no tomaron examen como toman ahora, porque no lo entendí, estaba como perdidísima en lo que me habían explicado, pero bueno, arranqué ahí. Trabajo en Accenture, que es una consultora principalmente de tecnología, pero ahora ha ampliado muchísimo sus servicios y dan servicios de empresariales en general, desde cobranzas, aplicación de pagos, agencias de publicidad. Bueno, ya es como un grupo gigante, pero así entré en tecnología y le contaba un poco a Valen que
en algún momento de mi carrera empecé a manejar gente, a manejar equipos de trabajo, y me di cuenta que la administración estaba más orientada a lo que estaba haciendo en el trabajo, que era mi pasión, más que la Universidad de Economía me empezó a parecer demasiado teórica y poco a tierra, y me pasé a administración. Y aprovecho para hacer la parte de publicidad de la carrera de consultor de SAP, porque para el administrador de empresas es una salida muy interesante. Si les gusta la tecnología y bueno, obviamente si estudian la carrera de administración, les gusta la carrera de administración, rápidamente pueden empezar a utilizar todos los conocimientos, ¿no? Porque necesitas conocer los procesos de negocio a los que vas a dar soporte y vas a dar soluciones tecnológicas, pero tiene esa pata de tecnología que está muy buena y que es como muy dinámica y cambia todo el tiempo, a diferencia de ir por ahí a otra empresa y empezar muy de cero en un área puntual y empezar, no sé, como ayudante y mirando lo que hace el resto. Acá es como muy hands-on y arrancás. Pero bueno, así fueron mi ingreso de casualidad, sin buscarlo. Gracias, Euge. Victoria, la misma pregunta para vos, ¿cómo iniciaste en tecnología, tu carrera? Mi caso es paradigmático, bueno, no solo por ser una mujer en el ámbito de la tecnología, sino porque soy una mujer que no sabe absolutamente nada de tecnología. Y el año pasado, en el marco de la pandemia, fundé una empresa tecnológica que en un año tuvo ya más de 2.500 usuarios de 9 países. Así que, más que de casualidad, es algo que todavía me cuesta asimilar, porque es eso, somos una empresa que tiene recién un año. Yo empecé estudiando ciencia política, y en realidad fueron 9 años de profesora universitaria. Para mí la educación siempre fue muy importante, y vinculado con la ciencia política, para mí ahí estaba la herramienta potenciadora, ¿no? Cuando para mí este acto educativo, y por eso es muy importante para mí decirle a ustedes que cualquiera de los 80, 90 que hoy están acá saben más de tecnología que yo, tener idoneidad a la hora de dar una clase, ¿no? Y cuando daba mis clases de derecho político, yo sabía que quería trascender las puertas, las paredes de esa aula, y en este caso de esta aula virtual, ¿no? Pero ahí me di cuenta que la política y la educación tenían algo para hacer juntas, ¿no? Porque con la educación sola no se llegaba a todo lo que uno quería llegar. Y cuando tuve mi primer cargo político, la política y la educación se quedaron cortas, porque necesitaba una tercera pata, que era la tecnología. La política iba a ser la herramienta transformadora de la educación, va a ser la herramienta potenciadora de la educación para llegar a más personas, pero en ámbitos como son la administración pública y particularmente la provincia de Buenos Aires, se necesitan respuestas rápidas, escalables y que impacten rápidamente transformando la vida de las personas. Así que cuando empecé en la administración a probar ciertas soluciones tecnológicas, y lo más cercano que tengo a la tecnología es un hermano que es programador, ahí empecé a probar respuestas para la provincia, de chequear soluciones, y la pandemia fue una gran oportunidad. Como decía Leo en la clase pasada que tuvieron ustedes, en el 2020 surgió una oportunidad de negocio y la toma, y con toda la experiencia política de gestión y de administración pública que había tenido, de implementación de distintas soluciones tecnológicas, implementamos EDU Digital y viene creciendo muy bien. Así que hay veces que tiene que ver con animarse y también con las habilidades blandas, ¿no? Y tanto recuperando esto del lenguaje que vos decías, cuando yo empecé en el mercado tecnológico y empecé a testear los presupuestos y empecé a costear y empecé a acercarme con el mercado tecnológico, lo primero que hago es acercarme a los programadores y decirme, bueno, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cómo lo mido? Bueno, me dicen, y la hora hombre sale tanta cantidad de dólares, me dicen. Y bueno, ese es el primer acercamiento simbólico que van a tener
las 50 mujeres que hoy están aquí si se acercan al mundo tecnológico. El mundo tecnológico está simbólicamente compuesto por un lenguaje masculino. No hay una identificación de programadoras, ¿sí? Son horas, hombre, dólar. Así es el primer acercamiento como desde la perspectiva de género que tuve el mercado. Bárbaro. Bueno, súper lindo escucharlas y que nos cuentan, ¿no? Cómo han llegado y qué las trae hoy acá. Está bueno esto también de que Euge esté más vinculada con la parte, digamos, privada y Vicky más por la parte pública y que nos cuenten también sus experiencias. La segunda, digamos, pregunta obligada que les debo hacer es si han sentido en algún tramo de lo que fue la carrera algo de los conceptos como paredes de cristal, que techos de cristal. No sé si querés arrancar vos, Euge. A ver, yo considero Accenture un microclima, ¿no? Porque realmente yo no sentí, en primera persona no lo sentí. Soy como un caso de éxito, se podría decir, siempre me fue muy bien. Aporté el 200%, también es cierto, le puse todo. Siempre que me fijaron en un desafío lo tomé. Siempre estuve dispuesta, ¿no? Había de mi lado, pero siempre me sentí reconocida. Pero es cierto que a lo largo de la carrera, cada vez menos, pero sí he escuchado comentarios de, bueno, ¿qué habrás hecho para el ascenso? O, tuviste un bono y, bueno, ¿qué habrás hecho? Siempre estaba ese chiste que, bueno, yo nunca me lo tomé muy en serio, pero existe. Y siempre estaba. Y por suerte, estos últimos años, la verdad que no. Y sí, se escuchaban comentarios que cada vez más apagadas esas voces, ¿no? Ese tipo de... Es un bias también, ¿no? Es como un preconcepto, algo que aparece en el momento. Casi lo mismo que sucede cuando, no sé, pasa alguien con minifalda, lo primero que piensan, ¿no? Bueno, quiere provocar, o son como esas cosas que aparecen, o un hombre llorando, y es, o muy sensible, y es tipo, es gay, seguro. Por suerte se van apagando esas voces. Y por otro lado, también me parece que hay una cuestión generacional que también va barriendo con eso, y la empresa en la que estoy yo, realmente ya casi que a los 55, 60 años, ya te proponen el retiro, porque lo que quieren justamente es esa renovación, y ingresan personas de la edad que tenía yo, 21 años recién cumplidos, 20 años, llegaron a ver hasta chicos de 19, y vienen con otra idea. La verdad es que yo creo que naturalmente se va diluyendo, pero es importante que las empresas y el sector privado también, público, tomen la decisión. Y eso es algo que en la empresa en la que estoy yo siento que lo hacen porque tienen objetivos que están exteriorizados sobre igualdad de género, por ejemplo. En caso de Accenture, para 2025 esperan tener 50% de empleadas mujeres y 50% de empleados hombres. Y en 2020 llegaron al 25% de mujeres en posiciones de liderazgo, que está muy relacionado a lo que vos contabas. No es simplemente la cantidad de personas, porque si no son las que toman las decisiones, igualmente no aprovechás esas diferencias que tenemos, porque no somos iguales, somos distintos y aportamos distintas cosas. Y ahí está la riqueza, en tener grupos variados. Y se nota muchísimo. Nosotros tenemos como plataforma para trabajar con equipos, una encuesta de Gallup, que es una consultora, de fortalezas, ¿sí? Y es un concepto distinto. Antes, por ahí cuando entré yo, era muy marcar lo que te faltaba. Esta es una corriente que dice que en realidad a los empleados, más que marcarles lo que les falta, hay que empujarlos en lo que ya traen naturalmente, lo que te sale fácil, ¿sí? Obviamente que hay que desarrollar skills que por ahí no tenés, pero digamos que orientarlo para lo que disfrutás, lo que tenés facilidad, lo que te sale. Y se nota mucho porque, bueno, hay gráficos donde vos tenés a todo tu equipo y te va mostrando, te hace primero como el promedio de tu equipo, cuál sería la personalidad de tu equipo, las fortalezas de tu equipo, y se nota mucho lo que aportan las mujeres y lo que aportan los hombres, porque tenemos, los bias seguramente también influyen en eso.
Entonces, la verdad que en ese sentido no lo sentí en primera persona, pero sí he escuchado y sí doy fe que es cierto que en mi caso no tengo hijos, pero mis compañeras que tienen hijos, sé que hacen un esfuerzo muchísimo mayor que el que puedo hacer yo, porque a mí no me cuesta quedarme 2 horas más un día para terminar algo, a ellas les cuesta el triple. Entonces, sí, hay algo de eso. Por ahí no está tan claro como en otras empresas o en otras industrias, pero está eso todavía, se nota que tienen que hacer algo, un esfuerzo más. Bárbaro. Gracias, Euge. Vicky. Yo vengo a dar la parte pública y la parte negativa. Me toca, perdón. Pero al menos para que todas las mujeres que decidan que estén hoy acá a dedicarse a la tecnología, sepan que es un escenario posible y que es un escenario que hay que combatir y que hay que luchar y que sí requiere, como dice Eugenia, un esfuerzo más. En mi caso yo voy por el 4º título universitario. Y a mí se me acerca, claro, yo no tengo quizás el respaldo que tiene Eugenia como Accenture, y que quizás es más moderno y más progresista, sino que voy como una pequeña empresa, y en realidad no voy, me viene a buscar un cliente, ¿no? O un potencial cliente. Y sé que cuando se encuentran conmigo hay una lucha, hay una batalla simbólica en sus cerebros. Es como, ¿cómo no está dedicada alguna cartera dedicada al cuidado, ¿no? ¿Cómo no está en salud? Bueno, la empresa tiene que ver con tecnología de la educación, pero ¿cómo no se dedica al cuidado de alguien? ¿Cómo no está en una cartera? ¿Cómo esta chica me empiezan a jugar en las cabezas de muchos hombres que tienen más años que yo, que tienen más experiencia que yo, más trayectoria? Esta chica no puede saber más que yo. Y eso se ve porque me convocan a mí como empresa para solicitarme un servicio, pero uno empieza a sentir que, lejos de querer acordar, están queriendo imponer condiciones. Que cuando yo me dedico más a la parte comercial y a la negociación presupuestaria, o sea que ya de por sí ya es un escenario un poco más ríspido, y a presentarles el producto terminado, que muchas veces también, y les va a pasar a todas aquellas que se dediquen a los desarrollos tecnológicos, el cliente muchas veces piensa que sabe lo que quiere, pero no. Y entonces uno tiene que acotarle el objeto y el alcance y darle metodología a eso, y les cuesta, y si uno va a sentarse a una mesa con su socio hombre, probablemente uno sea quien lidere y sea la interlocutora, pero probablemente estén mirando al hombre sentado al lado. ¿Cómo te sentís en el sentido de, es como están diciendo en toda la charla, que está genial, cuando tenés que hablarle a varios hombres y siendo mujer, de cuál es tu postura de que me siento como que en algún punto te van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como para como opacar tu conocimiento, ¿no? Sí. Me imagino así la situación. Entonces, ¿cuáles son tus estrategias o cómo lo pensás ante esos escenarios que seguramente se te deben dar a diario? Porque va a decir, ¿cómo esta mujer me va a decir esto? Si es mujer. Sí. Bueno, en primer lugar, como yo les decía, yo no sé nada de tecnología, pero vengo del ámbito político, ¿no? Entonces, ese aún es más rudo que el de los negocios o el de para las mujeres. Y fueron mis habilidades blandas, no formales, las que me permitieron empezar a pensarme a mí en mesas de negociación. Y la primera vez que yo nunca me pensé a mí misma como emprendedora, sino que Antonella a mí me vio como emprendedora, más allá de que la empresa esté funcionando, yo me veo a mí como armadora política, porque ese es mi preconcepto de base. Y fueron esas estrategias, uno siempre plantea en una mesa una negociación e intenta detectar el perfil de una persona. Uno puede encontrarse con una persona que en este caso generalmente son hombres, pueden ser mujeres también machistas, muchas veces son hombres que están en lugares de poder y que vienen a buscarte en tanto clientes, y uno puede decir, bueno, en realidad esta subestimación de las aptitudes del otro podría estar haciéndoselo cualquiera, pero uno empieza a detectar en el lenguaje que hay una subestimación porque del otro lado se encuentra con una mujer, y empiezan ciertos cuestionamientos. Pero si uno está, en este caso, confiado en el producto y en la calidad, uno realmente vuelve a recuperar esos atributos y ese servicio, la calidad del servicio que da. Lo vuelve a recuperar y lo vuelve a recuperar, y bien parada y bien sentada, y no recuperando ninguno de los prejuicios que
que pone la persona sobre la mesa, ¿no? Es como con confianza y con estas aptitudes de convencer, ¿no? Siempre lo que buscan en realidad, y es esto lo que decía Eugenia, lo que requiere es más esfuerzo. Si un hombre se sienta sobre la mesa, dice que es programador y dice que tiene una empresa que tiene 2000 usuarios en un año, de 9 países, probablemente no haya ningún cuestionamiento, y más si llega de traje. Pero si llega una mujer que tiene mi edad, probablemente haya cierta duda respecto de lo que haya alcanzado. Entonces, lo que va a requerir de ustedes es un poco más de fuerza, un poco más de tiempo, un poco más de argumentos, un poco más de chapa, se dice, ¿no? Decir que tengo 4 títulos universitarios, decir que vengo de Madrid, o sea, un poco más de esto, pero que es un camino que es un poco más corto para los hombres. Pero finalmente todas aquellas que sean buenas, aptas profesionales y tengan una buena idea, lo van a poder lograr. Victoria, tengo una consulta. A ver, la parte comercial es como una parte donde vos tenés que vender y tenés que convencer al otro y todo esto. Yo lo he hecho también, y a veces cuando me encuentro del otro lado, un tipo, una tipa, que no me cierra, hay clientes a veces que son complejos, ¿viste? O que no comparten los mismos valores que la empresa, digamos. Entonces a veces es como que hay clientes que dicen, bueno, este cliente prefiero no tenerlo, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez de que te has topado con alguien que es tan cuadrado, que te trató de alguna manera que dijiste, hasta acá llegó mi amor? ¿Y cómo manejás ese doble estrés, ¿no? De tener que estar quizás en esa situación de dicotomía donde vos tenés que buscar el lazo positivo y capaz que sentís un ataque o algo de eso. Bueno, voy a hablarte, Diego, es muy interesante lo que me preguntás, pero voy a hablarte desde mi lugar de mujer, ¿no? Y de aquellas cosas que me pasaron como mujer. Yo recibí lo que podríamos, no es una amenaza porque no era una amenaza, pero era una apurada, solapada, por teléfono. Me fueron enviando a una persona para que haga un presupuesto más bajo, primero por teléfono, después a una segunda y después a una tercera directamente ya llamó el jefe diciendo, bueno, Victoria, tenés el presupuesto rápidamente, decime un número, con el objetivo de que yo diera un número del producto rápidamente y me pudiera comprometer en eso, ¿no? Y yo tenía que resistir ahí. Y sin embargo, o sea, Diego, la verdad es que creo que todos los clientes tienen un momento en que quieres rechazarlos, pero cuando sos chico, o sea, aprende a lidiar con los clientes, y si vas a aprender de los peores, creo que es mejor todavía, pero la verdad, y cuando una se da cuenta que esto es misoginia, ¿por qué? Porque yo estoy segura que si yo fuera hombre, ese apriete no hubiera existido. Porque hay un cálculo de fuerza implícito cuando se negocia con una mujer, y más en el marco de la tecnología. Y cuando encima hay un espacio que es de poder, que es un espacio noble, ¿no? Es un espacio de hombres. Las mujeres están destinadas al ámbito privado, y el ámbito del poder, el ámbito del presupuesto, del dinero, de la política, de los negocios, es un ámbito de hombres. Por lo tanto, yo seguramente esté equivocada. Y eso es lo que sentía yo. ¿Cómo lidiaba después? Llorando, después de esa llamada, en mi mundo privado, y esto es algo que hay que, cierto estrés te lleva a llorar. Cuando terminé, orgullosa de mí, de resistir a esa apurada, lloré, y muchos hombres deberían, como dice Antonella, llorar en sus ámbitos privados o públicos, o como necesiten hacerlo, porque los ámbitos de estrés te llevan a eso. Pero si hay clientes para rechazar, muchos. Hay que tener el lujo de poder rechazar clientes, que esa es otra cuestión que no sería mi caso. Quizás Leo pueda rechazar, yo no, todavía no. Excelente, gracias. Ahí un poco Vicky expolió algo de lo que les quería preguntar. No sé si vos, Euge, sentiste en algún momento de la carrera que tuviste que trabajar o que estudiar más. Un poco que lo contestaste, ¿no? Esto de que yo di el 200% de lo que me pedían, pero hablando un poco capaz en comparación con tus pares varones, ¿no? Esto de, bueno, yo tengo que suplir el tema de género con otro título, con más horas de trabajo, con entregar todo reprolijo, con entregar todo a tiempo, ¿no? Esto tan característico del género femenino a la hora de, digamos, trabajar.
Sí, a ver, creo que sí, quizá no conscientemente, ¿no? No era que estaba midiéndome y me daba cuenta, em, pero sí es muy fácil quedarte afuera. Cambió muchísimo, yo recuerdo cuando entré había una sola desarrolladora mujer, yo no soy desarrolladora igual, soy funcional, y en el grupo no había gerentas mujeres. Ahora somos mayoría de mujeres y hay creo que debe estar en el 40% de desarrolladoras mujeres en el proyecto en el que estoy yo. Buenísimo. Cambió muchísimo. Entonces me tengo que remontar a esos momentos, porque hoy es realmente muy distinto. Pero sí me pasaba que me quedaba fuera, porque de repente había cosas que se charlaban cuando iban a jugar al fútbol. Yo no juego a nada, a las cartas capaz, al ajedrez, pero al fútbol claramente no. Y me quedaba fuera porque pasaban y quizá era las conversaciones cuando iban a almorzar eran en relación a eso. Entonces me pasaba eso, me costaba ser parte del grupo. No me sentía parte del grupo. Tampoco me hacían sentir parte del grupo. Y yo no tengo una personalidad por ahí muy de imponerme, soy más bien tímida, entonces de repente no era que iba así pateando la puerta y me metía. Entonces eso sí, me costaba como, entonces claro, tenía que generar una relación pura y exclusivamente en lo que era en lo laboral. O sea, tenía que demostrarlo cuando había una reunión, quién era y cuál era mi voz y qué era lo que pensaba, porque en otros ámbitos más informales, si se quiere, no tenía lugar. Pero bueno, después como siempre estuve en el mismo equipo, en la misma empresa, como que me fui ganando mi lugar y hoy por hoy todos me conocen porque me vieron desde los 21 años, entonces ya es diferente. Pero sí, eso lo sentía mucho, como que costaba ser parte del equipo en esos ámbitos que están fuera de lo estrictamente laboral, ¿no? Como que la demostración de valor, si se quiere, o de que era capaz, tenía que ser en ese momento de reunión o en esa entrega que había que hacer puntual. No tenía la chance de que me conocieran fuera de ese ámbito. Exactamente, es como que no te podías relajar, como esa, digamos, un Estabas, poco de, digamos, tensión claro, permanente, siempre, en el digamos, único demostrando. momento tenía Claro. que demostrarlo. No tenía chance de estar que me conocieran fuera de eso. Entonces era lo único que se veía y en ese momento me quería comer la reunión o quería hacer un poco más para mostrarlo, para poder ir a la reunión y mostrar algo. Mientras todo el resto era, bueno, sí, estoy trabajando en eso, yo ya lo tenía que terminar listo, para que vieran que lo estaba haciendo, porque después no tenía otra oportunidad de contarles lo que había estado haciendo. Entonces era como, bueno, tengo que mostrar ya el resultado para que vean que estoy ahí y que sigo acá y que vale la pena que, lo que estoy haciendo. Genial. Emi, ¿levantaste la Sí, mano? no, sí, perdón, porque yo tenía pensado hablar o preguntarles un poquito sobre esto y justo Eugenia sacó el tema, así que perdonen que me meta, pero no, el tema de los espacios informales, sobre todo de los que se generan en las empresas medianas y grandes, ¿no? Son espacios que para los hombres nos quedan muy cómodos, realmente es muy cómodo. El partido de fútbol después de hora o ir a un bar, cuando normalmente como la mujer tiene más tareas de cuidado no puede después de hora ir al bar, o un partido de tenis o lo que fuere. Entonces la pregunta, y en realidad para Victoria más para el lado de, por ahí en su experiencia en ministerio, más que en su startup, que me imagino que no existen esos espacios o por lo menos tan fuerte, y para Eugenia también, si es que hay alguna estrategia como para llenar esos espacios de informalidad, o si no, si simplemente es ocupar otros espacios y dejar ese espacio a los hombres, porque en definitiva eso me imagino yo, desde mi lado, lo digo desde el lado más fácil, que debe ser un obstáculo muy grande a la hora de construir relaciones formales dentro de lo informal. No sé si me explico bien. Sí, sí, te explicas bien. Bueno, Eugenia fue súper clara con eso. En policía, en el ámbito de mi empresita, no estaríamos en ese caso. Sí, en el ámbito de los ministerios, sí están esos espacios. En el ámbito de la política sí están esos espacios. Por mi parte sabía que estaban y no los dejé pasar uno.
Pero bueno, estamos en el caso que yo soy una mujer joven, soltera, sin hijos. Mi socia, que también hizo la misma experiencia que yo en la administración y con proyectos tecnológicos en la provincia, y por eso llevamos esta experiencia a una empresa privada. Mi socia, que sí es una madre joven, le es más dificultoso, y yo veía cómo yo iba y suplía esos espacios, y volvía y le contaba, bueno, Jimé, pasó esto, el otro. O sea, pero si Jimena no tiene una socia como yo que está para ocupar ese espacio y para que no nos hagan sanguchito en la política, en los desarrollos, porque te hacen sanguchitos si no ocupas esos espacios, bueno, es muy, muy complicado, muy complicado. Sí, en mi caso, yo voy a todos los afters, a todos. Donde hagan una salida, yo voy, pero bueno, yo no tengo hijos, tengo disponibilidad de tiempo, bueno, ahora ya no con la pandemia, no, pero es verdad, es tal cual. O sea, la que tiene hijos se queda fuera. Ojo, me quedaba fuera cuando estudiaba también, ¿eh? También pasaba, pero bueno, sí, pasa un montón. Después hay cosas que se pueden ir haciendo. Hoy por hoy, en el equipo en el que estoy, fomento un montón de actividades en las que no sean tipo jugar al fútbol. ¿Por qué no vamos a hacer otra cosa? O por ahí ahora se prenden más, hay como un cambio Exacto, en sí, eso te iba a donde decir, tengo a yo lo he visto mi también. prima va a jugar todos los lunes al fútbol con sus amigas y está re bien. Y le encanta, y se han hecho torneos mixtos también de fútbol en Accenture, pero sí, pasa un montón eso. Pasa mucho que salen como que no, sobre todo si hay pocas mujeres, ¿no? Cuando ya llegas a una situación en donde hay, bueno, es diferente, pero también me pasaba lo contrario, que era, ok, yo voy porque quiero estar ahí, porque sé que van a tocar un tema o porque sé que van a terminar de cocinar algo, pero por el otro lado no era muy cómodo estar rodeada de hombres en un after. No era una situación cómoda para mí, pero era como un esfuerzo de decir, bueno, voy a ir, pese a que por ahí me divertía mucho más ir con mis primas a tomar un café y a charlar de otras cosas. Pero bueno, eso es como un poco la solución, ¿no? Meterte de alguna manera. Si no te queda lo que decía antes, que simplemente en la parte laboral, pero te perdés un montón de cosas. La verdad es que si te limitas a la oficina, te perdés un montón de conversaciones. Y sumando un poco a lo que había preguntado Cachi, esto va para las dos. Al momento de tomar roles de liderazgo, ¿sintieron que tengo que masculinizar un poco su rol o cambiar alguna actitud en base a como eran antes quizás? Sí, yo sí. En la provincia de Buenos Aires lo hice arbitrariamente. Me vestí más sobria, me recogí el pelo y sin querer empecé a decir más malas palabras. Pero sí en el espacio de conducción donde hay hombres, se espera de las mujeres un rol más fuerte y más creíble en alguna forma, ¿no? Porque vos no puedes estar diciendo lo que estudiaste todo el tiempo, no puedes para dar una indicación de estar, escúchame, sé lo que te digo, o llevar a una reflexión. Hay una construcción simbólica que se está esperando el otro, y la masculinización de los roles de poder y de liderazgo sucede. En Edu Digital, no. En las negociaciones de presupuesto, constantemente. En mi caso, lo que decía antes Victoria, llorar, ganas de llorar y no puedo llorar. No me puedo poner a llorar. Que no se note que me está afectando lo que sea que estaban diciendo. O tratar de no mostrar esa sensibilidad que tenés naturalmente frente a decisiones que son difíciles, porque decisiones de tener que echar gente, por ejemplo. Y no siempre es en una situación de que era una mala performance y por ahí lo puedes justificar de alguna manera. Situaciones en donde te ponen un porcentaje de gente que tenés que dejar ir, que sabes que no se lo merece, que sabes que son personas con las que hablas todos los días. Entonces, sabes cuál es su familia, cómo está constituida, que necesita el trabajo. No son decisiones fáciles y son decisiones en las que en otro momento, por ahí, si tenés un supervisor, un líder, una líder mujer, quizá te abrís un poco más y te das la posibilidad de llorar y decir, no quiero hacerlo, lo tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. En cambio, teniendo un líder hombre, por ahí te contenés un poco más.
se nota mucho cuando por suerte siempre tuve mentoras, en la mayoría de los casos mentoras mujeres, pero me ha pasado con colegas, ¿no? De decir, no puedo hablar, o que le hayan dicho comentarios como, te pido por favor que no llores, porque me pones muy nervioso. A mí me pones nerviosa que me digas esto. Y era como, y no sabía qué hacer, y no quería, y después ya era imposible tener una conversación genuina a futuro, porque es como, me cortaste ahí, en seco, estaban aflorando los sentimientos, las sensaciones que estaba teniendo, y de una la cortó y le dijo eso, te pido por favor que no llores porque no, me pones incómodo, no me gusta, y fue tremendo eso, porque para esta chica fue, ok, no me estás dejando ser, y era en una reunión 1 a 1, no era que, ahí estás haciendo un papelón porque hay una reunión con un montón de gente, ¿no? Era su mentor, era la persona a la que ella tenía que recurrir y le estaba pasando algo que la estaba movilizando un montón, y no tener esa posibilidad, y nada, una vez que escuchás eso, decís, ok, cuando me toque hablar con esta persona, nada, tengo que ser un robot. Porque después se evalúa en función de eso, ¿no? Claramente había algo que no le había gustado en esa respuesta. Entonces después empieza el miedo de, uy, me vio lagrimear o se me quebró la voz, ¿cómo me va a evaluar? Así que hay todo un tema de un acting, ¿no? No, permiso, me gustaría hacerles una pregunta, me parece súper interesante lo que están aportando. Y en algún momento estuvieron conversando sobre los estereotipos, ¿no? Que todos en realidad tenemos y reproducimos una serie de estereotipos y condicionamos muchas veces nuestro accionar en función de estos estereotipos. Y pensando que estamos en un espacio de formación universitaria en donde muchos y muchas de los que estamos acá vamos a gestionar o van a gestionar organizaciones, ¿qué recomendaciones ustedes desde sus lugares de liderazgo como mujeres podrían aportar o recomendar para poder contribuir a la formación de gestores de organizaciones, gestoras, que tratemos de corrernos un poco de esos estereotipos a la hora de gestionar las organizaciones, ¿no? Porque digo, muchos ya lo tenemos incorporado, los intentamos por ahí no reproducir, pero bueno, hay cuestiones que como mencionaban las chicas anteriormente son inconscientes en realidad, muchos nos inculcaron eso y seguimos hasta darnos cuenta que los estamos reproduciendo, ¿no? Tratamos de corrernos un poco de eso. Digo, ustedes desde su rol de mujeres líderes y que están vinculadas con esto, ¿qué recomendaciones nos podrían dar? La primera para mí y vital es, en cuanto puedan, abrir la puerta a más mujeres. Eso es lo primero que hay que hacer. Y los primeros 3, 4 cargos, 3, 4 lugares. ¿Por qué? Porque estamos en desventaja. Lo primero que hay que luchar es por el espacio público o el espacio privado. Y ahí estamos en desventaja. Entonces, lo primero es abrir la puerta a más mujeres. La segunda es potenciar las habilidades que tenemos. En todos los países desarrollados, lo que vienen son los liderazgos femeninos. Se están potenciando los liderazgos femeninos por las capacidades que tenemos. Y fortalecer eso. ¿Cuáles son? La estrategia de trabajo en red. Somos menos jerárquicas que los hombres. Y eso favorece y son lo que priman las nuevas organizaciones. Las economías solidarias, las estrategias de revitalizar todo ese tipo de administraciones, o estrategia de la distribución de recursos, la estrategia de distribución de poder. Y esto que decía Eugenia de liderazgos que potencian las habilidades blandas, ¿no? Y que no son formales, pero que son habilidades blandas y que son primordiales para gestionar organizaciones, que tienen que ver con un perfil, que tienen que ver con seleccionar profesionales, que tienen que ver con el armado de equipo, estas cosas que no están acreditadas, ¿no? Yo no te puedo dar un diploma que dice soy muy buena armando equipos, sin embargo es vital a la hora de armar una organización. Estas son las habilidades que tienen las mujeres principalmente, que son habilidades que tenemos y que hay que potenciarlas, pero primordialmente las mujeres tenemos que abrir la puerta a más mujeres. Eso es lo primero para hacer en cualquier tipo de organización. Sí, yo coincido, y lo otro que sumaría es el ejemplo. En definitiva, yo lo que siento es que lo que yo vi que no me gustó, soy muy consciente de no hacerlo. Y el tema con los bias es, todos tenemos bias, lo tenemos, y el tema es reconocerlos en el momento y reprogramarte para decir no, esto no, o sea, detectarlo para
para no poder actuar en consecuencia de ese bias, porque nos va a pasar. O sea, estamos todos con ese tipo de preconceptos en la cabeza. El tema es ese, frenarlos a tiempo y sobre todo que vean que las cosas pueden ser distintas. Desde el ejemplo, cuando tenés ya un equipo a cargo, sos vos el que marca el ritmo. Y después, bueno, en el caso de que no estés en un ámbito en donde no, de repente, la bajada de línea de arriba no se condice con los valores que querés vos inculcar en tu equipo, es empezar a escalar y dar la pelea, ¿no? Molestar hasta que se cansen y hasta que te den el ok, pero es ese trabajo de primero el ejemplo para formar tu cultura dentro de tu equipito, y después de ahí, construyendo esa base, ir para arriba, empezar a escalar, y la realidad es que cuando se ven los resultados todos empiezan a reclamar un poco eso, ¿no? Si en tu equipo respetan a las madres, respetan el tiempo personal, respetan a los que tienen hijos, tanto hombres como mujeres, que se puedan ir al acto, que puedan participar, o inclusive tener una reunión y que aparezca el nene y que no pase nada, bueno, el resto de gente que trabaja en otros equipos va a empezar a verlo y va a pedir lo mismo. Entonces es como que desde el ejemplo me parece que se construye un montón también. Sí, no, que hay algo que dijo Victoria que a mí me pareció interesante, que es lo que yo creo exactamente lo mismo. No soy un experto en temas de feminismo, obviamente, pero sí está esta idea de que es más la corriente, hasta donde entiendo, que un poco en Estados Unidos, esto de que muchas mujeres se masculinizan para competir de igual a igual con los hombres, ¿no? Y de que quizás la respuesta no pasa tanto por la parte biológica, sino por decir qué valores, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo muchos valores que se llaman femeninos, que para mí son muy superiores a algunos que se denominan masculinos, ¿no? Justo como vos planteabas esto de la cuestión más colaborativa de saber armar equipos, que se asocia, digamos, a algo femenino, que el liderazgo de mano dura, ¿no? Que sería como algo más masculino. Y que más allá de, digamos, de si la persona que está a cargo es un hombre o es una mujer, quizás lo que hay una batalla es, y entre comillas batalla, porque batalla es algo masculino, digamos, hay como una dialéctica, para llamar algo un poco más abierto, entre cuestiones que son del género femenino, de acuerdo a nuestra cultura, y que quizás compiten con cuestiones que son de género masculino, y bueno, y lo que tratamos de hacer es lograr una sociedad más empática, que tenga esos valores, independientemente de si es un hombre o si es una mujer, ¿no? Quien está en un rol específico. ¿Opinás algo parecido? ¿O qué te parece eso? Sí, y recupero muchas de las cosas que se dijeron hoy. Todo el tiempo también estamos rearmando y deconstruyendo el lenguaje, ¿no? Y está buenísimo esto que decís de dialéctica, ¿no? Para romper con los estereotipos que venimos a cuestionar todo el tiempo, y todo el tiempo nos estamos rearmando, y quizás estamos hablando de construir un espacio de poder que está diseñado por hombres y hecho para hombres. Por eso los espacios de lobby, los espacios de fútbol se diseñan para hombres, porque está pensado para hombres desde los hombres. Por eso no se hacen en otros espacios para mujeres, digo. Por eso no hay tendencias que tiendan a hacernos participar, porque hay una distribución de las tareas injusta que es previa y que es condicionante, que son las tareas del hogar. Entonces, estamos en el marco de una serie de injusticias. Yo estoy ahora en Madrid y terminé una especialización en liderazgo político, y lo que contaba, y que es difícil a veces entender acá, es que esto de que yo les cuento a ustedes que sí me vi masculinizando mi rol para el liderazgo de equipos. Y se me cuestionó aquí en Madrid, pero claro, porque para ellos la batalla cultural ya está dada. España está entre uno de los 10 primeros países del mundo con menos desigualdad de género, por lo tanto las mujeres se visten de rojo y usan taco aguja, las mujeres se visten de blanco, las mujeres usan escote, ¿sí? Para mí, lo explicó muy bien Eugenia, uno tiene que pelear un poco, luchar, subir, para volver a dar la batalla hacia abajo, ¿no? Y volver a dar esta dialéctica cultural que vos decís hacia abajo. O sea, si yo me visto de rojo, me pongo taco aguja, ¿qué batalla voy a ir a dar sobre mi liderazgo para luego subir y volver a pelear por el poder? Es difícil, entonces todo el tiempo hay una concesión a ese espacio masculino
¿no? Que tenemos que dar, que nos masculinizamos, que nos vestimos de gris, y hago mi lucha cultural por incorporar más mujeres, y subo en la escalera. Y de nuevo me pongo quizás una remera roja, me suelto el pelo, y ahí, ¿no? Es como vas concediendo, pero en la medida que vas subiendo la escala de poder. Si no das esa batalla, en los patrones culturales que hoy estamos, si voy yo con mi mejor sonrisa a ser simpática y decir, no, pero señor, yo sé de lo que le estoy hablando, no, hay concesiones para dar y hay luchas y dialécticas o luchas o batallas para dar. Es un paso, nos quedan años por delante, nosotros estamos en el puesto número 30 del mundo, así que nos quedan unos escalones para subir en lo que es la brecha de género. Un poco, bueno, hoy Euge comentó que por suerte ella está en una empresa donde no, digamos, vive un montón de las cuestiones que hoy se desarrollaban en la clase. Quería, Vicky, preguntarte por el tema de si ves luz en el tema políticas públicas o si conoces algo que se esté dando ahora en Argentina o ya que estás en Europa, algo que se esté dando en Europa, enfocado como, digamos, política pública en querer acortar estas brechas de género que tenemos hoy. No, quizás un poco desmitificar esto de, bueno, yo solo voy a poder desarrollar mi perfil tecnológico en el ámbito privado. El ámbito público es muy rico para empezar a desarrollar un perfil, y fue mi caso. El caso de la provincia de Buenos Aires es paradigmático, por ejemplo. La provincia de Buenos Aires concentra el 34% de la población. 30 distritos de los 135 concentran el 75% de la población. Cualquier medida que se tenga que implementar tiene que ser escalable, tiene que ser tecnológica, tiene que saltear todo tipo de errores administrativos para impactar rápidamente, porque vas a tardar un año en desarrollarlo, por lo tanto tenés 3 años de gestión para impactar rápidamente y transformar la vida de la gente. Eso se hace con un camino tecnológico, y ahí hay recursos, hay posibilidad de conocer. Bueno, yo lo que sí hice fue estudiar Big Data, entonces hay un camino para desarrollar, al no haber mucho, en la provincia de Buenos Aires hay mucho para desarrollar, hay muchas experiencias latinoamericanas muy ricas. En el caso educativo está Uruguay con plataformas colaborativas, está México con plataformas colaborativas. Nosotros tenemos un camino para desarrollar ahí, pero ¿qué les permite lo público? Acceder a datos, acceder a análisis. Si tienen suerte y tienen un buen jefe, como fue en mi caso, probar soluciones tecnológicas. Hay recursos para hacer, porque hay mucho recurso humano para hacer. Nosotros levantamos en la provincia una plataforma de educación a distancia que en 2 años alojó a 23.000 estudiantes. Y 23.000 estudiantes en 2 años es un montón, porque la ciudad de Buenos Aires hace 10 años tiene una plataforma de educación a distancia que tiene 10.000 usuarios. Entonces, hay potencialidad en lo público, al menos para aprender, ¿no? Al menos para testear sus perfiles, para lo administrativo, lo tecnológico, y luego se lanzan, porque pueden ir probando, ajustando. Es un buen camino para hacer. Bueno, acá Antonella fue mentora de muchos proyectos tecnológicos muy exitosos, así que lamentablemente todos desarmados. Esto es lo que tiene también nuestra cultura institucional, se desarman los proyectos con los cambios de gestión. Así que quizás muchos no los conocemos o cambian de nombre y se desarticulan. Pero bueno, para no desmotivar si alguno no encuentra trabajo en lo privado, lo público es un camino interesante, y a mí me llevó a desarrollar un perfil que tiene potencia para algo privado, chiquito, pero que tiene potencia. Nada, por sobre todas las cosas, a veces uno llega a toda la clase, uno recupera ciertos conceptos que son consensos para todos, ¿no? Pero lamentablemente a la hora de la práctica real hay sesgos, ¿no? Y nos vamos a encontrar las mujeres todo el tiempo con sesgos y durante muchos años más. Así que es importante eso, que estén preparadas y listas, que tienen un camino académico más riguroso para llevar a cabo, que tienen un camino profesional más riguroso para llevar a cabo, que se van a encontrar con más injusticias, pero que es posible porque estoy convencida hasta que somos más capaces. Así que pueden todas, y somos la mayoría acá, así que estoy hablando a la mayoría. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a las chicas, bueno, a ustedes también por acercar
en tiempo de descuento el tema, que me parece que es súper importante. Así que por no haberlo omitido, porque es un tema muy, muy actual. Yo también trabajo en la función pública, así que me sentí muy identificado con todo lo que dijo Victoria. Quizá en algún momento fui parte de esos 23.000 cursantes de alguna plataforma. No sé cuándo estuviste, pero alguien preguntó por ahí, en lo público lo que se está implementando hoy es, conocida como la ley Micaela, es un poco arrancar de cero, digamos, capacitándonos a todos, incluidos los funcionarios públicos electos, en realidad empezando por ahí, en cuestiones de género. Es un camino larguísimo, arduo. Me toca trabajar como responsable de capital humano de un municipio y es un trabajo, lo único que quería decir es que es un trabajo que en ciertos ámbitos, por ejemplo en lo público, si no trabajás con equipos, digamos, yo trabajo con un equipo técnico en capital humano que está conformado por 3 trabajadoras sociales y una psicóloga y eventualmente una terapista ocupacional, y 2 o 3 personas que trabajan eventualmente en capacitación, en formación, una de ellas especializada en cuestiones de género. A su vez trabajamos en conjunto con la Dirección de Género, que fue creada hace un año y pico, y también trabajamos junto con los sindicatos, y bueno, digamos, es un trabajo que si en lo público, si no tienes un entramado para trabajarlo, es muy difícil. Como anécdota y bien actual, hoy a la mañana tuve una conversación con un secretario, el secretario de Obras y Servicios. Nosotros incorporamos en los últimos meses, el municipio tiene una gran cantidad de mujeres en casi todas las áreas y en casi todos los puestos. Y en los puestos jerárquicos tiene también, creo que estamos en un 50 y un 50, sobre todo en las áreas, voy a nombrar áreas de desarrollo social, áreas de salud, no en las áreas más duras, sino en las áreas blandas, ¿no? Ahí dice Victoria, sí, es lógico. Esto pasa, pero empezamos en una estrategia de incorporación de mujeres en puestos que no son habituales para las mujeres, como por ejemplo, chofer de un camión, mecánica en el taller mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo venimos trabajando junto con la oficina de empleo, digamos, con las personas que trabajan con los programas de empleo joven, empleo también atravesado por cuestiones de género. Todo esto pasa que hoy de la mañana se comunican conmigo porque una de estas empleadas que fueron incorporadas para tareas no habituales para mujeres estaba siendo tratada, o en realidad se le estaban asignando tareas destinadas para las mujeres. No sé, desde agarrar una escoba y andar a barrer, o mantenerme esto limpio, y yo qué sé, y no para la tarea a la cual había sido contratada. Entonces, estamos desandando, caso por caso, cómo se dan en la práctica, porque la teoría es buenísima, pero después en la práctica, y no es solamente trabajar con esa persona incorporada, sino es trabajar con quienes trabajan en su inducción, digamos, quién es el director, quién es el capataz, por qué, bueno, es todo un trabajo, como decían ustedes, el mensaje tiene que ser esperanzador, la realidad es bastante dura, pero me parece que se está dando una apertura, digamos, se están abriendo algunas ventanas, algunas puertas en algunos casos que quizá nos lleva menos tiempo del pensado, pero bueno, es un trabajo complejo y es para trabajarlo interdisciplinariamente. Me parece que hay que sentar en la mesa, y no solo a mujeres especialistas, sino también hay muchos hombres que estamos interesados en estas cuestiones en las organizaciones. Así que bueno, muchas gracias por la jornada de hoy. A vos, José, por el comentario. Sí, por supuesto, José, la deconstrucción de los roles es de a dos, tienen que participar hombres, mujeres y cualquier otro tipo de autopercepción de género. Imagínense que si para tareas que son menos calificadas, no menos honrosas, pero sí menos calificadas, se considera que las mujeres no están provistas de lo necesario para desarrollarlas, imagínense lo que sucede cuanto más aumenta el grado de calificación para el desarrollo de una tarea. Eso simplemente les digo. Hay una batalla para dar, hay mucho camino para recorrer, yo soy una luchadora, hay que batallar, hay que luchar y hay que deconstruir y hay que pelear por esos espacios, pero sí es la realidad que describís. Como dijiste vos, Victoria, creo que en lo público hay mucho para hacer también, y hay mucho para que las mujeres en este caso se animen a dar esas peleas. No sé cómo está funcionando hoy en lo privado porque no tengo la posibilidad de experimentarlo. No sé si existe algo similar a eso, quería preguntar.
a lo que es la ley Micaela en las empresas privadas, digamos, se está aplicando alguna estrategia de estas para la formación, ¿no? Sí, Capaz podés comentar tus experiencias. en el caso donde, en la empresa en la que trabajo yo, como contaba un poco antes, se fijaron ciertos objetivos que a priori parecen a la fuerza, ¿no? La realidad es que evalúan a los equipos de trabajo en función de bueno, en función de un montón de cosas, de resultados y demás, ¿no? Pero también se está mirando lo que llaman el gender mix, ¿sí? El porcentaje de mujeres versus hombres en cada equipo, no en un equipo de 5 personas, pero sí en los grandes portfolios. Pero además se están haciendo, hay un montón de iniciativas para fomentar que las mujeres estudien carreras de tecnología. Hay una serie de becas que dan de carreras de mujeres que están haciendo carreras universitarias relacionadas a tecnología. Accenture las contrata y además, en el caso de que sean universidades privadas, les bonifica la cuota. No sabría si en 100% o en un porcentaje determinado, pero está. Y otra iniciativa que para mí me pareció súper original es la de Más 45, para mujeres mayores de 45 años que quieren empezar su carrera en tecnología. También las contratan y funciona, y doy fe porque he tenido el caso de una chica que se había ido a vivir ella tenía toda una carrera en la banca, y se había enamorado de un brasileño y se había ido a vivir a Brasil. Y había dejado de trabajar por, no sé, 10 años. Y cuando volvió, en la banca ya no la contrataban porque había quedado como medio obsoleto lo que ella había hecho, porque los sistemas habían cambiado y demás, y no conseguía trabajo. Y la verdad es que fue súper exitosa. Estuvo una temporada en nuestro equipo como aprendiendo un poco y después ya pasó a lo que era cliente externo. Y la verdad que me acuerdo del último día y se le caían las lágrimas, porque me decía, no, yo no conseguía trabajo en ningún lado. Y la verdad es que descubrí esta otra carrera que no tiene nada que ver con lo que había hecho toda mi vida, pero la verdad que me dieron esa oportunidad de reinsertarme. Y entonces hay un montón de iniciativas en ese sentido de capacitación y también pero sí hay como una decisión muy clara de forzar en principio a que la empresa contrate mujeres, lo cual a veces es controversial, ¿no? Porque decís, y si me ha pasado tener este debate, porque se pasa, ¿no? Ahora no tanto con la pandemia, pero cuando íbamos a almorzar, de repente, bueno, pero si hay un hombre que está igualmente capacitado, es injusto. Y yo siempre respondo lo mismo, me parece que es un poco lo que decía Victoria, es la pelea que hay que dar ahora para empezar a cambiar esa forma de pensar. Yo entiendo, la realidad es que si decís, bueno, hay una mujer y un hombre están igualmente calificados, podría entrar cualquiera de los dos, se, em, se prioriza a la mujer por una cuestión de empezar a cambiar la tendencia. Y son debates que se dan en la diaria, digamos, ¿no? O sea, por ahí se cuidan más en una reunión de trabajo, ¿sí? Sí, como que es el tema que nadie quiere tocar, pero cuando te vas a un after office o te vas a un almuerzo, salen algún valiente que dar su opinión y empieza el debate. Y de ahí se aprende, ¿no? Porque muchas veces llegas a acuerdos y aprendes un montón, porque como contaban antes, estamos todos, en algún caso la tendremos más clara que en otro, pero estamos todos aprendiendo a la larga y cuál es la forma de llegar a eso también. Se están probando, yo lo que veo, y desconozco demasiado de todo el sector público, ¿no? Ya les digo, la empresa en la que yo trabajo es una multinacional, es diferente, no es por ahí una bajada de Argentina que pueda representar a lo que está pasando en la región. Es más una bajada europea y norteamericana, entonces como que nos viene dado. Y así todo, Argentina puntualmente está haciendo muy buen trabajo con respecto a eso. Pero sí, está en la agenda por lo menos de las consultoras de tecnología, incluir más mujeres, sí, desde ya. Daniela dice, creo que algo que tiene Accenture como modelo es que la CEO es mujer también. Es verdad. Real. Sí, desde que entré yo eran todos hombres hasta esta última. Sí, es verdad.
Igual muy aria ella, muy rubia de ojos celestes, todavía hay camino que recorrer y ni nos ponemos a hablar con respecto al tema racial, ¿no? Que en Argentina no pasa tanto, pero en Estados Unidos, así como están controlando y midiendo el tema de mujeres versus hombres, la realidad es que en términos de raza está mucho peor que en términos de género. La cantidad de, no tengo el número, pero la cantidad de socios afroamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos es ínfima. Y ese es un tema que también a mí me parece que le están dando más puya a la parte del género, por lo menos es lo que veo. Pero también ese es otro tema. Hay un montón de causas. Las despedimos a las chicas agradeciéndoles por el tiempo, por todo lo que nos han compartido. Tuvieron las 2 jornadas largas laborales, así que entiendo que se deban querer ir a descansar y dormir y comer y demás, sumado a, digamos, Vicky, que la tenemos en España, así que también tenemos diferencia en horas. No sé allá, Vicky, en qué horas está allá, pero supongo que debes querer irte a, digamos, descansar. No, es un gusto estar, un gusto participar. Gracias, Santo, por invitarme, gracias a Emilio, gracias por dar esta discusión. Así se empieza. Gracias a todos los que están conectados. Invitadísimas al año que viene. No tengo idea de cómo van a ser las clases, si digamos presenciales, no presenciales, a dónde van a estar ustedes tampoco, si van a estar acá, van a estar allá, o dónde la lleva el mundo y las distintas carreras que tengan. Pero bueno, súper invitadas a Gender Gap 2022. Así que bueno, las despedimos y gracias por su tiempo. Gracias por invitarme. La verdad que súper interesante y me encanta que desde ya en mi universidad, en mi carrera, no se tocó el tema, así que me pone muy contenta que lo toquen, porque la verdad que es importante, y si alguno está buscando trabajo, me puede encontrar en LinkedIn, que hablábamos antes, que a veces es difícil. Me buscan en LinkedIn y vemos qué podemos hacer. Bueno, nada, por mi parte, un cierre del tema no voy a hacer, se lo voy a dejar a Anton y a Valen. Es siempre muy fuerte escuchar estas cosas, para mí es muy fuerte realmente, y creo que para todos nosotros y todas nosotras. Por lo menos yo cada vez que participo de algún ámbito así, lo primero que hago es, bueno, pensar desde mi lado qué granito de arena puedo aportar como para de a poco empezar a desandar un poco este camino. Que no es fácil, que como decían muy bien las chicas, está repleto de obstáculos y repleto de preguntas hasta válidas. Pero la verdad es que, bueno, nada, por mi parte me parece que desde mi lado, un mínimo, desde nuestro lado, como cátedra, un mínimo granito de arena es empezar a visibilizar estos temas y empezar a conversar de esto, que no es un tema menor, ¿no? Creemos todos que es un tema que debería cortar transversalmente a toda la carrera y quizás a todas las carreras, pero bueno, nosotros encontramos la excusa de hablar desde el lado de la tecnología. Antonella y Valentina encontraron la excusa de hablar desde el lado de la tecnología como para visibilizar este tema. Así que gracias por traerlo a la mesa y por permitirnos a todos y a todas discutir sobre esto. Sí, si les parece, como digamos conclusión del tema, esperanzarme de que en 5 o 6 años pueda dar la clase de nuevo y decir que los números son otros y que los números cambiaron, ¿no? Porque la parte que me tocó exponer a mí, un poco más la dura, la de los números, la verdad es que no son buenos, y me gustaría poder en unos años hablar de otros indicadores, de otros números, y de que seamos más las que nos dediquemos a la parte tecnológica y en cargos copados, ¿no? En cargos donde podamos tomar decisiones y donde podamos transformar la vida de la gente, que es lo lindo que tiene la tecnología, o por lo menos es lo que me atrajo a mí hace tanto tiempo a trabajar en esto, ¿no? Es difícil, tenés trabas, tenés, digamos, complicaciones, pero que lo lindo es que al final del día le pudiste cambiar la vida a alguien que
terminó su tarea más rápido, o que se le automatizó tal o cual cosa, o le simplificaste la vida, y la verdad que yo me voy a dormir con eso y me quedo feliz por haber elegido trabajar en algo tecnológico y por aportar. Y creo también que las habilidades blandas, como hablábamos hoy, que tenemos nosotras o que hemos sido criadas, ¿no?, con esto de no tan jerárquicas y de no ordenar tanto, hace que, por lo menos lo que me diga, que la gente que trabaja conmigo puede hablar, pueden dar opiniones y podemos crecer todos como equipo colaborativamente. Así que me voy con eso. Y bueno, gracias por darnos el espacio para poder hablar del tema y para poder exponerlo. Y básicamente las expectativas mías son que a todos los que nos escuchan les sirva y que sepan que se van a encontrar con alguna de todas estas cuestiones charladas en clase, si es que se quieren dedicar a la parte tecnológica. Pero bueno, que no queda otra que hacer para poder cambiarlo. Así que bueno, es gracias. elegirse el cambio también que queremos. Entonces, si nosotros queremos una sociedad donde tengamos más protagonismo, bueno, si sabemos que tenemos las capacidades, también ir por ello y apuntar también. Elegir organizaciones donde podamos crecer también, que me parece importante, o hacer nuestro espacio. Sí, bueno, a ver, este tema que como decís vos es muy movilizador, ¿no? Porque, bueno, todo lo que es una injusticia siempre te genera, ¿no? Como algo, digamos, emocional. Y creo que está bueno para cerrar, ¿no?, esta cátedra, que es una cátedra que pretende ser transformadora, ¿no? Entonces, cuando queremos transformar, es transformar la realidad, y bueno, el gap de género es una de esas realidades que muchos queremos transformar, y que yo diría que ya se está transformando y que es algo inexorable, ¿no? Por suerte, es algo que nuestras hijas, hijos, van a vivir en otro contexto. De eso estoy prácticamente seguro, porque la velocidad del cambio se acelera, ¿no? Es un proceso compuesto, es un proceso de interés compuesto, ¿no? Y entonces quizás lo que costó mucho en los últimos 10 años, hay algo en tecnología que se llama el orden de magnitud, ¿no? Un orden de magnitud es cuando vos, es por ejemplo, cómo se miden los terremotos. Y es lo que se usa mucho en tecnología, ¿no? Las 10X, es mejorar algo 10 veces, no mejorarlo un 10%. Y entonces, ese crecimiento logarítmico, que es el crecimiento, por ejemplo, que experimenta el virus en la etapa del brote, y que es lo que se intentó controlar en general para que justamente no se produzca un crecimiento de escala, digamos, logarítmicas, sería básicamente, es lo que pasa en la tecnología. La ley de Moore, que es una de las leyes más básicas, digamos, del mundo tecnológico, más del lado del hardware, pero que aplica al software porque impacta directamente, tiene que ver con la duplicación de la capacidad de procesamiento cada 18 o 24 meses. Ahí estamos hablando de una escala del logaritmo de 2, ¿no? O sea, que se duplica. Y el crecimiento de esa duplicación, que también lo hemos visto después en los datos, ¿no? Cómo en los próximos 2 años vamos a generar más datos, o la misma, o una cantidad de datos equivalente a la que se generaron en toda la historia. Entonces, yo creo que ese es el crecimiento que se va dando. Estamos en una sociedad que crece cada vez digamos, a esa velocidad. Entonces, lo que nos costó 10 años, lo que quiero decir con toda esta vuelta es que lo que tardamos 10 años, después se puede lograr en 1 año, digamos. Obviamente que los procesos sociales tienen otros tiempos también, ¿no? Pero lo que se tardó 1 década, o lo que se tardó 1 siglo, después se puede transformar en una aceleración mucho más corta. Y creo que eso es lo que va a terminar pasando. Así que quizás, con suerte, el gap de género en la próxima década sea un tema histórico y no un tema del presente, ¿no? Yo creo que es lo más probable. Si me preguntan a mí cuál es mi previsión, yo creo que va para ese lado. Ahora bien, el objetivo de esta cátedra justamente es transformar, es darles herramientas a ustedes para que sientan la confianza, la convicción de que pueden salir a transformar
la realidad, ¿no? Argentina es un país que está muy golpeado desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, desde un montón de aspectos, ¿no? O sea, si uno prende la tele ve todas malas noticias. Y la verdad es que uno sale, cuando sale de la facultad, digamos, sale con una responsabilidad también, una responsabilidad de cambiar esa realidad. Somos muy pocos los que tenemos el privilegio de pasar por la facultad, digamos. Y ahí hay una cuestión de género y también hay una cuestión, digamos, de clases sociales. Hay que ser claro con esto, ¿no? Si bien la universidad pública es pública, no es gratuita, no es gratis. Yo que soy de Puerto Madryn, cuando fui a estudiar a La Plata, muy pocos podíamos ir a estudiar. Yo tuve la suerte de que mis viejos me pudieron bancar, digamos. Entonces, realmente hay una responsabilidad de transformar y salir a buscar un trabajo, digamos, cuando salís de la facultad, para mí es la vara corta, ¿no? Hay que salir a transformar la realidad, no a buscar un trabajo. Obviamente que yo puedo buscar un trabajo para cambiar esa realidad, digamos, pero el objetivo, el trabajo es un medio, como también lo es una startup, o como también lo es un proyecto, digamos. Entonces, me parece que esta cátedra lo que trata de hacer es agregar un poquito de pimienta, ¿no?, a la fórmula que se está creando de ustedes como ya próximos, inmediatos pares nuestros, porque van a ser licenciados muy rápidamente, tengan esa pizca, digamos, de ese incentivo para salir a transformar. Y la tecnología es justamente el medio en el que hoy se está transformando la vida de mucha gente, ¿no? Hoy una línea de código, hay un ejemplo que es, hay un protocolo de estos que se usan en el universo de blockchain, que se llama Uniswap, que es una aplicación que la desarrollaron un par de pibes, y que se calculó que cada línea de código de esa aplicación tiene un valor de capitalización de mercado de 18 millones de dólares. Entonces vos decís, una línea de código que vale 18 millones de dólares hoy, y encima, digamos, lo más interesante de estas tecnologías descentralizadas es que, bueno, están muy alineadas con estas características más femeninas, si se quiere llamar así, cosa que a mí en el fondo no me gusta hablar tanto de eso, pero lo voy a decir simplemente para hacerme entender, justamente del bottom-up, ¿no? De no trabajar top-down, sino trabajar bottom-up. Uniswap fue una de las primeras aplicaciones que distribuyó sus tokens, que serían básicamente acciones, por decirlo de alguna manera, en los usuarios que habían participado en ese protocolo en la etapa inicial. Y no fue ni al inversor, ni al que puso la plata, o sea, no fue el típico modelo top-down, ¿no? Donde, no, yo pongo la plata, así que como yo soy el capitalista, a mí me corresponden las acciones. O yo puse la idea. No, hubo alguien que puso la idea, alguien escribió el código, y muchos usamos ese protocolo, digamos. Y solamente por haberlo usado y haber, digamos, obviamente incentivado su adopción, muchos fuimos los que recibimos esos tokens, ¿no? Entonces, las cosas están cambiando a una velocidad que no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, esta materia, el objetivo es eso, despertarlos, incentivarlos y que salgan con la convicción de que ustedes pueden cambiar el mundo con una línea de código, o sea, básicamente. Y no hay que saber codificar, como dijo Victoria, digamos. Ella no entiende nada de código, no importa, digamos. Por eso hay que armar equipos, esto es multidisciplinario y nosotros los administradores tenemos esa capacidad de amalgamar equipos, de sumar voluntades, digamos, y de llevar las cosas adelante. Así que bueno, nada, ese es un poco el objetivo, creo que, de esta cátedra, que vayan por más, y me parece que les hemos dado, no sé si tantas herramientas, pero sí por lo menos les hemos mostrado posibles caminos, herramientas, proyectos que los pueden ayudar a desarrollarse profesionalmente. Por mi lado, no más que hacer mías las palabras de Diego, porque comparto palabra por palabra lo que ha dicho. Creo, como él dijo, que el cambio que estamos viviendo es un cambio inexorable. Ahí posiblemente ustedes hasta tengan más responsabilidades que nosotros. Nosotros, el otro día, justo por el Día del Padre, Leo Jiménez puso un posteo diciendo que estábamos, porque es casi de mi generación, Leo tiene algunos pocos años menos que nosotros, que estábamos como en una generación intermedia y que era responsabilidad de nosotros y de nosotras, de nuestra generación,
que, digamos, permitirle a nuestros hijos e hijas que tengan un espacio mejor donde desenvolverse, un mundo mejor, entre comillas. Y ahí ustedes están casi que más en el medio. Algunos de ustedes, no sé si podrían ser hijos nuestros, pero por ahí sobrinos grandes seguro. Dentro de unos años seguro, pero seguramente que tengan padres de 50 y pico ustedes, o por lo menos la mayoría. Y bueno, nada, no deja de ser un hermoso desafío, pero un desafío muy grande. Y yo hoy les preguntaba a las chicas casi que por dónde arrancar, y Daniela también levantó una pregunta que yo tenía pensada hacer, que es por dónde empezar desde a muy poco y desde nuestros propios espacios a desarmar un poco este camino y a deconstruir, como está hasta casi de moda decirlo, por suerte, estos espacios. Y creo que nada, desde un espacio muy chico, como por ejemplo los grupos de amigos, los espacios informales en los que uno comparte con amigos y amigas, creo que sí o sí tenemos la responsabilidad de ir planteándonos estos temas. Por ahí, ustedes que son más pibes o pibas, me escuchen y digan, este tipo está diciendo cosas que para nosotros son naturales. Bueno, créannos que para nosotros no, que para nosotros en un grupo de WhatsApp de solo hombres, hacer chistes de mujeres era lo habitual hasta hace un tiempo, y desarmar un poco eso es hasta un desafío muy grande. Es un desafío muy grande dentro de los grupos, digamos. Así que bueno, nada, creo que es un desafío espectacular y además inexorable, como decía Diego. Es un cambio que sí o sí nos tenemos que subir porque no hay forma de que no nos subamos. Pero además creo que es algo para mejor para todos y todas. Así que, bueno, nada, muy contentos de poder poner este tema en la mesa, de visibilizarlo de nuevo, de conversar y de darnos el espacio a nosotros como para poder discutir junto con ustedes de estos temas. Realizar una propuesta académica y pedagógica con herramientas en la virtualidad es un desafío muy grande para nosotros. Sobre todo cuando estamos hablando de grupos masivos de 96 estudiantes. Creo que la masividad es un gran desafío y la masividad en la virtualidad es aún más grande, sobre todo si uno quiere tener un contacto casi uno a uno, es imposible, pero por lo menos tener algo así como un contacto uno a uno, y tratar de asegurar cierta ecuanimidad, cierta justicia en la evaluación, en la participación, etc.